Primera de Juan 4. Al 21, así dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. Esta escritura, yo hoy voy a hablar del temor. Y yo tenía preparada una escritura, verdaderamente, pero ayer por la mañana el Señor me cambió esta escritura. Cuando yo estaba en la cama, yo le dije estas palabras al Espíritu Santo: Espíritu Santo, antes tú me hablabas y me dabas siempre tú la palabra. Yo no quiero hablar por mí misma, sino quiero que tú hables por mi boca. Y entonces empezó el Señor a hablarme al oído. Y todo esto me dio, cuando me levanté, lo escribí todo. Vamos a poner esta palabra delante de Dios. Señor, pongo tu palabra delante de tu presencia y te pido que no sea mi boca la que hable, sino que sea tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, sabemos que somos hombres y mujeres que no servimos para nada, que somos siervos inútiles y siervas, pero tú dices que coges lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Señor, yo pongo tu palabra delante de tu presencia y te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes, que tú me respaldes, que tú me des la autoridad, Señor, que yo necesito para hablar, y la libertad. Espíritu Santo, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Ponemos todas estas cosas delante de tu presencia y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Quiero deciros que cuando uno habla, muchas veces habla tonterías. El Señor me daba esa palabra que dice: en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablarás palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de bendición y no de maldición, de prosperidad y no de escasez, de libertad y no de ataduras, porque en mi boca hay un milagro, y lo que yo confieso con la boca, eso es lo que recibo. Ayer hablábamos que la palabra tiene poder. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué le dijo a Satanás? Apártate, Satanás, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás se tuvo que marchar. No puede hacer nada contra la palabra y los hijos de Dios cuando andemos en sus caminos. Porque si nos torcemos, mal asunto. Tenemos que vivir en los caminos de Dios, como Él nos dice: guarda mis mandamientos y ponlos en práctica. No solo es escucharlo, es que hay que ponerlo en práctica. Entonces, no tenemos que tener temor, porque dicen... Ahora vamos a escuchar algo. En 2 de Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero no transpone de miedo, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces no tenemos que tener miedo. Algunas personas tienen miedo de que no lleguen a fin de mes, algunos tienen miedo de ponerse enfermos, algunos tienen miedo pues de que les caiga, como digo yo, una enfermedad grande, pero el Señor ahí está. Algunos dicen: el Señor no provee, el Señor provee. ¿Podéis volver esa estufa para allá que me estoy quemando? Entonces nosotros tenemos que tener en mente, la palabra dice en Romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces tenemos miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de morir. Pablo no tenía miedo de morir. ¿Sabéis lo que decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para todo. Si el Señor viene y nos quiere llevar, amén. Tenemos que decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y si Dios me quiere llevar, pues entonces me iré con Él. Esto viene, vamos a verlo, porque no quiero... Filipenses... Aquí está, Filipenses 3, 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas las cosas de este mundo van a pasar. Y lo que tenemos que hacer es agarrar las cosas de Cristo, las cosas que están arriba, no las que están en la tierra. Porque esto pasará, pero la palabra no pasará, dice la palabra. Entonces, Pablo tenía todas las cosas por basura. Todas. Y además tenía, en Filipenses 1, 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí bendición, beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces a él le gustaría partir, pero todavía no estaba terminadas las cosas que tenía que hacer. Entonces quería quedarse por causa de los demás, para que todos fueran salvos y no se perdería ninguno. Tenemos que tener en cuenta que Jesús no quiere que se pierda nadie. Ahora vamos a ir a Marcos 16. Porque ayer yo lo leí, pero Dios me dio esta promesa para la iglesia. Esto es una promesa que algunos no creen. Marcos 16. Acá. Dice Marcos 16, del 15 al 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este verso me le dio el Señor porque dice que el pueblo de Dios está atribulado. ¿Sabéis por qué? Por la pandemia. Unos no se quieren vacunar, los otros sí. Yo no me vacuno porque lo diga el pastor, yo no me vacuno porque lo diga la pastora. Nosotros no vamos a obligar a nadie. Pero yo he visto cuando he estado en Málaga cuánta gente donde viven mis hermanos se han muerto por no estar vacunados. Nos han llevado al hospital, les ha entrado esa neumonía grande como entró a él, mujer, marido e hijo. Una familia entera. Por no estar vacunados. Nosotros estamos en esta tierra y tenemos que obedecer a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra. Y a veces no nos gustan. Mira a los presidentes cuando están en el Parlamento, se critican unos a otros. Pero Dios los ha puesto ahí, ¿por qué? Por algo los ha puesto. Aunque se critiquen. Uno tiene que siempre que mandar, pero quieren mandar todos. En un gallinero donde hay 20 gallinas quieren mandar todas. Quiere mandar el gallo, que es el principal, pero las gallinas también. Y solo puede mandar una persona. No pueden mandar todos. Vamos a ir a Éxodos. Aquí vamos a ver una historia. Esto me gustó.
porque aquí vemos la mano de Dios sobre el pueblo. Dice Éxodos 12 y 13, nosotros sabemos las plagas que Dios mandó a Egipto. Todas, muchas mandó. Pero la peor para Faraón fue la de los primogénitos, porque le quitó su primogénito, el único que tenía, por no obedecer a Dios y no dejar salir al pueblo de Israel. Entonces vemos que en Éxodos 12 y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y así fue. Cuando los hebreos pintaron la puerta con la sangre que Dios les mandó matar de los corderos, cuando pasó por la noche el espíritu de muerte, no tocó a ningún hebreo, solo murieron los hijos de los egipcios. Todo primogénito murió, de animales, de gente. Entonces Faraón ya pensó, después de todas estas plagas, pensó: voy a dejar ir al pueblo. Y sí, llamaba a Moisés y le decía: mañana te dejo. Como no les dejaban, venía otra plaga y otra plaga, pero esta fue la que más le hirió a Faraón, porque murió su primogénito, solo tenían ese hijo, y murió. Y ahí vemos que entonces él deja salir al pueblo, y el pueblo les da oro, plata, salen ricos los hijos de Israel, con sus ganados, sus mujeres, sus hijos, todo. Lo que tenían se llevaron cuando no les dejaba salir. Pero estos son un pueblo, era un pueblo muy duro de servir, decía Dios. Cuando llegan frente al Mar Rojo, ya se les había olvidado todo lo que Dios había hecho. Ahora llegan al Mar Rojo y ven que los egipcios les están siguiendo. Y empiezan a decir: Señor, ¿por qué has permitido que saldríamos de Egipto? Allí por lo menos teníamos sepulcros para que nos sepultaran, y comida, y esto y aquello. Siempre estaban en contra de Moisés, del Señor. Y entonces Moisés clama. En el capítulo 14, versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Todos siempre tenían miedo. Entonces clamaron y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos sacaran para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entonces Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo el ejército de sus carros y de sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en los carros y en su gente de a caballo. Y vemos que cuando pasa el pueblo de Israel, el Señor le vuelve a decir a Moisés: extiende tu vara, no volváis a clamar. Extiende su vara, las aguas se vuelven,
Y todos los egipcios se ahogaron con sus carros de a caballo, sus armas, todo. No pudieron hacer nada. Entonces, cuando pasan este río Jordán, empiezan a cantarle una canción a Jehová de los ejércitos por la salvación que les había dado. No tenemos que tener miedo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Qué le dijo a Josué? Josué 1:5, verso 5 y verso 9 le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y Jehová de los ejércitos estará con nosotros donde queramos que vayamos. No tenemos que temer. Esta pandemia está, bueno, pero pasará. Y estamos viendo que sí, el Señor se ha llevado a muchos pastores y a mucha gente que estaría en su propósito. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Y tenemos que decir: Señor, vamos a empezar a trabajar para salvar almas para ti, porque los tiempos son muy cortos. El Señor está para regresar a por su iglesia. Este año va a ser un año de bendición. Tenemos que aprovechar cada momento que Dios nos dé para predicar el Evangelio, pero sin temores, porque los temores vienen del enemigo. Y como dije antes, cuando Dios estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto, ¿quién se presentó? Se presentó Satanás con un platito de espaguetis para que comiera. Pero Jesús le dijo: apártate, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso los cristianos, cuando tengamos que hacer discípulos y tenemos que enseñar a la gente, lo primero que tenemos que aprender es la palabra. La palabra, que es la espada del Espíritu. Léanlo en Efesios 6, del 10 al 20. Los cristianos tenemos que revestirnos de la armadura. Tenemos que llevar la armadura, el casco, el yelmo, los zapatos para andar deprisa, para predicar el Evangelio. La espada que es la palabra. Dios quiere que los cristianos aprendamos la palabra. Porque tenemos que, no, como a lo mejor vamos a un sitio y dicen: ¿este verso dónde está? Es que yo no sé. Tenemos que leer todos los días la palabra para que las palabras se queden aquí grabadas y bajen aquí, al corazón. Yo ayer, cuando el Señor me dio esto por la mañana, yo decía: ¿dónde estará esto de Pablo? ¿Dónde estará esto? Pero enseguida, cuando me levanté, dije: Señor, dame la sabiduría. Digo, porque tú me has dado de almacenar aquí la palabra. Yo almaceno muy bien aquí la palabra. El Señor me ha dado esa, ¿cómo se dice? Esa gracia. Entonces yo dije: esto tiene que estar aquí, acá. Lo busqué rápido y enseguida coloqué la escritura que Dios me dio. Tenemos que ser sabios en la palabra. Que nadie nos engañe. Que nadie nos pueda decir: digo que esto no está en la Biblia. Bueno, vamos a verlo, si está o no está. Nosotros tenemos que ser sabios. Sabios en la palabra, no sabios en criticar al hermano ni a la hermana, sino sabios en la palabra. Porque la palabra es la que trae vida, y vida en abundancia, dice el Señor en Juan 10. Satanás ha venido a matar, a destruir y a robar, pero yo he venido a daros vida, y vida en abundancia. O sea que nosotros tenemos que tener vida y vida en abundancia para poder servirle. Y no de cualquier manera. Tenemos que servir al Señor con todo lo que Él nos dé. Entonces no tenemos que tener miedo. A mí me hace mucha gracia lo de los egipcios. Cuando salieron el pueblo hebreo de Egipto, yo muchas veces le doy gracias a Dios y le digo: qué bueno fuiste, Señor, que les hiciste marcar las puertas para que no moriría ningún hijo tuyo. Y yo, que he visto la película, he visto que cuando Aarón convierte con la vara el río en sangre, solo los hebreos tenían agua, donde ellos vivían. Agua no con sangre, sino agua. Sin embargo, los hebreos tenían sangre, no podían beber. Dios es fiel y justo con los suyos. Por eso no tenemos que tener miedo de nada. Y si nos pasa algo y Dios nos quiere llevar, pues amén, aleluya. Pablo ha dicho que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos vamos para allá y nos hace el Señor un cuerpo glorioso, una bonita cara, un bonito cuerpo, un bonito pelo.
Y se pasaron todas las arrugas y se pasó todo lo peor. Porque seremos como de 20 años. Una persona con 20 años está sin ninguna arruguita. A nosotros ya nos salen las arruguitas. Porque teníamos 68, ya no teníamos 20 años. Y yo les doy gracias a Dios que a mí no me tiene muy arrugada. Salgo como mi madre. Mi madre se murió con 92 años y cuando fuimos a... Yo no la vestieron mis hermanas. A mí me dijeron, ¿quieres venir? Digo, yo no quiero vestir a difuntos. Pero yo le di un beso antes de irse y vi que mi madre con 92 años tenía toda la carita estirada. No tenía ni una arruga. Dije yo, fíjate, 92 años y cómo tiene mi madre la cara. Entonces, nosotros tenemos que confiar solamente en Jehová de los ejércitos. Él dice que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él pelea con nosotros. Y Él nos da la victoria de todas las cosas. Solo que nosotros tenemos que estar a los pies de Cristo. Tenemos que estar en sus caminos. Y tenemos que recordarle a la gente que no le conoce que Cristo murió por ti y por mí. Yo muchas veces cuando oro le digo, Señor, te doy gracias por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz de Gólgota por mí. Solo que yo muchas veces no comprendo hasta dónde llegó todo eso, porque nosotros no hemos comprendido el sufrimiento que pasó el Señor. Entonces yo le digo, perdónanos, Señor, porque a veces nos olvidamos de ese sacrificio que hiciste tan grande por nosotros. Pero te doy gracias porque en mi lugar estuviste tú y tú llevaste mis pecados. Tú llevaste mis enfermedades. Entonces, ¿quién tiene miedo de morir? ¿Quién tiene miedo de ponerse enfermo? ¿Quién tiene miedo de que no le llegue el dinero para el mes? ¿Quién tiene miedo de muchas cosas? Es que hay muchas cosas. Algunos tienen miedo, ay, se me ha roto el coche, se me ha roto la lavadora, se me ha roto la radio, se me ha roto la televisión, todo se rompe a la vez cuando se rompe una cosa. Pero Dios es fiel y Él trata con nosotros de una manera especial para que verdaderamente vuelva a surgir todo. A lo mejor te llama una persona, toma, te doy esto. Yo me acuerdo que cuando yo recién casada que me fui a Alemania no teníamos nada, vivía mi marido como en un pine y tenía una camita solo. La otra persona tenía que dormir en un sofá, habíamos ido mi cuñada, yo y mi cuñado a verle y teníamos que dormir en el suelo con un colchón. Y bueno, yo vi toda esa necesidad. Cuando yo me casé, yo no trabajaba, a mí no me daban permiso de trabajo como me dan aquí enseguida a la gente cuando viene. Tenías que estar 5 años en Alemania para que te darían el permiso de trabajo. Entonces nosotros no teníamos una casa. Después nos dieron una casita y yo no se me olvidará nunca. La primera vez que me metí en la ducha no salí en no sé cuánto tiempo. Porque estaba acostumbrada a lavarme en un bagueño. Porque como no había ducha ni nada donde vivíamos. Y después yo le daba gracias a Dios porque la casa, una vez fuimos a poner un papel a una hermana en un comedor de esos vistas grandes que hay tan bonitas, y la hermana me dijo estas palabras: hermana, ¿usted necesita muebles? Y yo le dije, bueno, pues yo no tengo muebles, tengo la ropa así atada con una cuerda, lo cuelgo. Bueno, pues desde hoy en adelante va a tener usted un dormitorio. Y yo le dije, ¿cómo? Dice, sí, porque yo tengo un dormitorio abajo, en un cuarto que siempre se tiene. Dice, y está nuevecito, no le ha estrenado a nadie. Tiene los 2 comodines, el armario de 6 puertas, la cama de matrimonio grande. Dice, usted lo va a ver, si le gusta se lo lleva. Yo lo vi, claro, me gustó. Dice, Ale, pues lléveselo todo. Yo he visto en mi vida cómo el Señor provee, cómo el Señor sana, cómo el Señor libera de demonios, cómo el Señor salva. Y para mí no hay ninguna duda de que mi Señor es el único que puede hacerlo todo. En esta mañana Él nos ha dicho, vamos otra vez a Juan, la primera de Juan.
Primera de Juan 5, 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero mirad esta palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque Dios es amor. El temor tiene que desaparecer de nuestras vidas. Cuando el amor de Cristo llena nuestras vidas, el temor se tiene que desaparecer. El demonio no puede hacer nada en nuestras vidas si nosotros no le dejamos. Tenemos que estar diciéndole a Dios: Señor, ayúdanos a comprender esta palabra y que se haga realidad en nuestras vidas. Queremos tener ese amor que echa fuera todo temor, porque Satanás es muy astuto y viene, cuando mejor a lo mejor estamos, viene a meter una cuñita. Y si yo le dejo la puertita, él entra y mora y deshace mi vida después de tantos años de oración, de arrodillarte, de tener callos aquí, de tener callos aquí. ¿De qué nos sirve? Tenemos que verdaderamente tener en nuestras vidas ese amor que dice la palabra. Dice: y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y escuchen esto: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A veces decimos: yo amo al hermano, yo amo a la hermana. Pero, dale, que se vaya para allá porque no la soporto. ¿Cuántas cosas suceden en la vida de hermanos y hermanas que no se pueden ver, no se pueden tratar? Yo pienso, porque el Espíritu Santo siempre me ha hecho creer esto: si uno tiene algo contra otro, llámale y pídele perdón, no delante de todos, sino aparte. Y si no se arrepentiere, entonces llama a una persona. Si no hace caso, llama a los ancianos de la iglesia. Y si no hace caso a los ancianos de la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero no porque yo tenga algo contra un hermano ya voy a llamar a una persona. Yo no tengo por qué llamar a ninguna persona cuando tengo que hablar con otra. Tengo que hablar con esa persona y discutir con ella, y si se puede hacer, como digo yo, resolver el problema, es mejor resolverle que estar toda la vida, como se dice, enfadado, porque aquellas personas que tengamos algo contra nuestros hermanos o hermanas no van a entrar en el reino. A no ser que le pidan perdón a Dios y perdona a la persona. Porque hay personas que les gusta robar, lo que ven con los ojos se lo llevan con las manos. Pero después le piden perdón a Dios, pero es que tienes que restaurar lo que robaste. Que la gente se olvida de eso. Hay que restaurar aquello que hemos llevado. Yo le contaba a mis hermanos estas semanas, como estaban hablando de mi madre. Una vez yo fui a Málaga y yo vi un anillo de esos de hueso que se llevaban antes, muy moderno, y estábamos en un comercio. Y yo dije: uy, qué bonito es este anillo. Y yo me quedé así, dice mi madre: ¿por qué no te le compras? Digo: ¿por qué no? Porque tengo muchos. Cuando llegué a casa, me dice mi madre: mira, niña, te he comprado esto. Digo yo: ¿pero por qué me has comprado esto? Si yo dije que no le quería. Dice: no, le he cogido. Entonces yo le dije: lo siento, mamita, te quiero mucho, pero lleva ese anillo donde está. Y yo se lo contaba a mis hermanos, y le decía a un hermano: sí, muchas veces hacía esas cosas. Digo: pero es que eso no podemos hacer los cristianos. Los cristianos tenemos que dar ejemplo. Y ejemplo
es hacer buenas obras, no malas. Porque las malas obras las hace Satanás. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer buenas cosas para darle buen gozo a nuestro Dios. Dice el último, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amas tú a tu hermano? ¿Amas a tu hermana? Pero lo principal es que Dios no quiere que tengamos temor. Porque con el temor, mirad lo que sucede con el temor. El temor, la persona que tiene temor le entra espanto, temblor, miedo y terror. ¿Os gustan todas esas cuatro cosas? No, a nadie. Pues tenemos que buscar lo contrario, tenemos que buscar el amor. Nosotros no queremos ser temerosos, no queremos temblar, porque no sé si os ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado porque Dios me liberó una vez de un demonio de temor. Y cuando me estaban liberando, yo estaba como temblando. Uno empieza a temblar hasta que Dios le libera. Por eso el miedo no es bueno, porque a uno le entra temblor, le entra espanto. Y cuando uno vive de esa manera, tiene que decirle: Señor, quiero ser libre. Yo eso tuve que decirle un día al Señor. Yo me había criado pues en un pueblo de aquí de Castilla, y cuando mi madre me mandaba ir a comprar algo, me mandaba por la noche cuando estaba todo oscuro, y yo era muy miedosa. Y tenía que pasar una calle donde solo había campo. Yo decía: mamá, quédate en la ventana, que si no puede salir alguien. Y mi madre: pero que no va a salir nadie. Bueno, yo nací con ese temor. Cuando yo conocí a Cristo, me tuvo que liberar de este temor el Señor. Y yo, como siempre estaba, que me voy a morir, una vez el Señor dio una palabra a una persona que estaba conmigo en la liberación y le dijo estas cosas: si tú piensas eso, eso te va a venir. Y eso vas a recibir. Entonces yo me tuve que tirar de rodillas y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, libérame de estos demonios, que yo no quiero tener estos demonios de depresión, de angustia, de miedo, de temor. No quiero estos espíritus. Porque es que esos espíritus te traen temor de morir, temor de hacer esto, temor de hacer lo otro. Uno no puede hacer nada, uno tiene que ser libre en Cristo Jesús. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta mañana el Señor quiere libertarte del temor. Si tienes temor, si tienes angustia, no te vayas a casa con el temor. El temor es un espíritu malo que quiere destruir tu vida y la mía. Nosotros tenemos que darle lugar al Señor para que haga libre nuestro cuerpo para servirle. Tenemos que estar libres de pecado, libres de miedos, libres de temores. A Josué, cuando Moisés se le llevó al Señor porque no le vieron muerto, entonces coge las riendas Josué, porque ya le había dado el permiso antes de irse Moisés. Le eligió a él para que introdujera al pueblo. Él lo primero que le dice el Señor es: lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes. Le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y Jehová estaba con él en todos los lugares donde estuvo. Le daba la victoria. Y cuando los hijos de Israel eran malos y no hacían lo que Dios hacía, lo que quería, venían malas cosas sobre ellos y no ganaban las batallas. Vuelve de una batalla Josué y le dice: Señor, para esto nos has traído, nos han ganado los enemigos. Y el Señor le dice: es que hay pecado en el pueblo, limpia al pueblo del pecado. Y sabemos el pecado que era, no de Acán ni de sus hijos. Cuando Dios limpia al pueblo, suben a la próxima batalla y ganan.
vencen, porque Dios no puede habitar en un pueblo donde hay pecado. Por eso le tenemos que decir al Señor, Señor, libera nuestras vidas, haznos libres para poder vivir sin pecado delante de tu presencia. Y en esta mañana yo termino con esto. Vamos a levantarnos, vamos a hacer una oración, pero aquellos que tengan temor no se vayan a casa. Aquí está el Señor, aquí está el siervo, aquí están las personas. El temor es un pecado que le da la puerta abierta a Satanás. Tenemos que estar bien llenos del poder del Espíritu Santo para saber las artimañas que usa Satanás. Tenemos que prepararnos para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Termino con este versito para que veáis que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice el verso Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué nos tenemos que fortalecer? Para luchar contra el enemigo. Le tenemos que decir al Señor, Señor, fortalécenos con el poder de tu fuerza. Amén. Amén. Yo voy a hacer una oración y después, si alguno quiere que el pastor ore por él porque tiene miedo, salgan. El miedo no deja dormir, el miedo no deja comer, el miedo no deja trabajar. Siempre estamos con las cosas malas aquí y le tenemos que decir hoy, en esta mañana, al Señor, Señor, quita todo mal pensamiento, quita todo miedo, quita todo temor de nuestras vidas y ayúdanos a amarte como tú quieres que te amemos. Dice que el verdadero amor echa fuera, ¿qué? El temor. Entonces, en esta mañana vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a echar fuera el temor de nuestras vidas. No queremos tener temor, porque con el temor no podemos servirle a Dios. Gracias. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Señor, te pido por los que tienen temor. Espíritu Santo, reprendemos en esta mañana a Satanás. Yo le reprendo en tu nombre. Jesucristo maravilloso, tú nos has dado la potestad de hollar serpientes, escorpiones, dice tu palabra, y nada nos dañará. Por eso en esta mañana reprendo todo espíritu de temor a la muerte, espíritu de temor a enfermedades, espíritu de temor a maldiciones, espíritu de temor a que se rían de uno, espíritu de temor, sal fuera de este lugar, de cada persona, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pido. Bendigo mis hermanos, mis hermanas en esta mañana y te pido, Señor, que les des esta palabra última que he leído. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para fortalecernos tenemos que buscar su rostro, su presencia en el lugar secreto. Amén. 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 Si alguien tiene temor, salga afuera. No se quede con el temor. No se vayan a casa aquellos que tienen temor. Vengan aquí que el siervo va a orar por ellos.